directora de Sinaloa, José C. Valadez, Asociación Civil, sean bienvenidos a la conferencia Política y Derechos Humanos que disertará el doctor Diego Valadez, miembro del Colegio de Sinaloa. Como es de su conocimiento, para los que no, voy a citar algunas líneas curriculares. El doctor Diego Valadez es investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores. Es Premio Nacional de Artes y Literatura. Sus áreas de investigación son Derecho Constitucional Mexicano y Comparado, Historia del Derecho Constitucional y Teoría de la Constitución, temas sobre los que ha publicado una veintena de libros con ediciones tanto en México como en el extranjero. Desde luego, también ha escrito sobre derechos humanos y en este punto voy a atreverme a citar una frase de una actividad que tuvo no hace mucho en el Colegio Nacional sobre este rubro, donde él dice que los derechos humanos forman parte de la agenda cotidiana y están en el eje de los problemas del Estado mexicano. En particular, enfatiza la necesidad de defender los derechos humanos como la prioridad sin la cual todo el aparato democrático resulta afectado, porque la esencia de la sociedad está en la defensa de los derechos de las personas. También quiero agradecer en nombre de los organismos convocantes la presencia de algunos colegas como el maestro José Carlos Álvarez Ortega, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el maestro Rodolfo Campoy de la Vega, rector de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, el ingeniero Rafael Borbón Ramos, consejero nacional de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, la maestra Consuelo Gutiérrez, subsecretaria de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en representación de la secretaria de las Mujeres, la doctora María Teresa Guerra Ochoa, el embajador Enrique Júbar y tantos amigos que hoy nos acompañan. Y sin más, yo dejo con ustedes al doctor Diego Valadez. Muchas gracias, maestro. Ahora sí, gracias, maestra, muchas gracias por su generosa presentación. Voy a tratar de que no me pase lo que me ocurrió ayer. Puse el cronómetro, pero luego no lo vi. Ahora sí, ofrezco a ustedes ver. Inicia, para no excederme, para no abusar de su paciencia, de su tiempo. Tiempo del cual voy a tomar unos minutos para agradecer en primer lugar la hospitalidad que nos ofrece a todos, como sinaloenses, como miembros de esta intensa y muy fructífera comunidad de la que formamos parte, este Colegio de Sinaloa. Y le doy las gracias al Colegio de Sinaloa porque soy miembro del colegio. El colegio nos pertenece a todos, no solo a quienes estamos como integrantes del mismo. Y la verdad, el colegio tiene, independientemente de quienes lo integramos como colegiados, una estructura que encabeza la licenciada Concepción Zelaya y que es realmente esa gran estructura de personas que dedican cotidianamente su labor al desarrollo de esta institución, son quienes le dan el verdadero sentido que tiene. Nosotros, los colegiados, nos vemos beneficiados por el trabajo que ustedes hacen y también es un trabajo que se hace para beneficio de la cultura y en general de la comunidad sinaloense. De verdad que muchas gracias a usted, Conchita, y ya no menciona a todo el resto del equipo, pero a través de usted, a todo el equipo le hago llegar mi agradecimiento y también mi congratulación, porque son muchos años de dar su entrega, su trabajo, su inteligencia, su creatividad a esta noble institución. Quiero también decir que es muy relevante para el colegio y en lo personal para mí contar con la presencia de personalidades como las que ya fueron mencionadas. Con el rector Campoy tengo una vieja relación de amistad y también de
académica. He tenido el privilegio de ser invitado con alguna frecuencia a la Escuela Libre de Derecho, que es una de las más importantes instituciones de enseñanza jurídica que tenemos no solo en Sinaloa, sino en el país. En el país hay alrededor de 2.000 escuelas de derecho, lamentablemente para el país, porque en la mayor parte de esas escuelas se mal enseña o ni siquiera se enseña derecho, en perjuicio, por supuesto, de los estudiantes, pero sobre todo en perjuicio de la preparación de los intermediarios entre la justicia y los justiciables. Muchos de los déficits que tenemos, y me voy a referir a eso en la charla, en materia de acceso a la justicia y en materia de honorabilidad en cuanto a la impartición de justicia, se debe a la mala formación de los presuntos abogados, no tanto a las deformaciones de los jueces. Los jueces y el personal de los juzgados tienen que sufrir la presencia de aquellos a quienes se les ha dado un título y cuentan con una cédula para el ejercicio profesional de la abogacía, sin contar con los recursos técnicos ni con la idoneidad ética que exige una profesión como la del derecho. Y por eso me interesa subrayar que entre las mejores escuelas del país está la Libre de Derecho. No me atrevería a dar un número, pero sí puedo decir que de las 2.000 escuelas de derecho que existen en México, no llega al 10% la de aquellas que reúnen los requisitos profesionales, técnicos, de instalaciones, de equipamiento, de disponibilidad de recursos bibliográficos y bibliográficos para dar una educación razonable. Y no llegan al centenar las que pueden dar esa educación con características de excelencia. Una de ellas es la que usted dirige, el rector Campo. Muchas gracias también a la presencia del maestro José Carlos Álvarez, que representa para todos nosotros como sinaloenses una garantía de la pulcritud, de la eficiencia en cuanto a la lucha por el respeto a los derechos humanos de Sinaloa. Estoy seguro de que todos compartimos este criterio y se lo apreciamos y lo felicitamos. Gracias, señora subsecretaria, por acompañarnos. Y, por supuesto, que puedo decir de mi entrañable amigo Rafael Borbón, que nos consta a todos, ha dado a lo largo de su vida una enorme aportación, en particular a los medios electrónicos de comunicación, defendiendo la dignidad, la probidad, la integridad del ejercicio mediático y haciéndolo respetar por la autoridad, pero asimismo por los destinatarios de los medios. Porque la lucha no es solo frente a quienes tienen interés en la distorsión, sino es también ante quienes esperan de los medios pulcritud en el mensaje que se transmite. Congratulaciones por esa gran trayectoria, querido Rafael. Gracias también, le doy las gracias al maestro Camarillo, quien es aquí nuestro vecino, representante del Politécnico, titular del Politécnico, y además está en un lugar maravilloso, que fue el Congreso del Estado de Sinaloa. Podría extenderme en los agradecimientos y en las referencias a las personas, pero quiero también entrar en materia. Pero saludo a esta maravillosa pareja, que encabeza la familia Niebla, donde hay una artista a la que todos admiramos y un político a quien todos reconocemos y aplaudimos. Pocas parejas son tan emblemáticas de lo que representan la integración de una mujer valiosa y un hombre valioso, que además de complementarse, están dando siempre un gran ejemplo humano y creativo.
Y pues voy ahora a decir mi tema. Mi tema es política y derechos humanos. ¿Por qué escogí este tema? Porque quiero dedicárselo a Carmen Aida, porque hace un año recibió un premio, el premio más distinguido como mujer culiacanense. Recuerdo haber leído una columna en ese momento de Alejandro Sicairos, porque gracias a Mario estoy enterado de todo lo que se va publicando cotidianamente en Sinaloa, no solo en Sinaloa, y en el mundo. Y Alejandro Sicairos dijo muchas verdades, pero yo quiero agregar también las mías propias con relación a Carmen Aida, porque conozco a Carmen Aida de décadas, porque sé su lucha fundamentalmente por la verdad. No es una lucha que se circunscribe a la defensa de los derechos de la mujer, es una lucha que se adscribe a la defensa de los derechos humanos en general, entre los cuales, por ejemplo, por supuesto, están los de la mujer, pero también los del menor, también los del anciano, también los del enfermo, también los del recluso, también los de la víctima. Y ella, Carmen Aida, es uno de los mejores emblemas que tenemos en Sinaloa y, por supuesto, en el país, de una lucha denodada, inteligente, generosa, combativa, por supuesto, y con éxito. Porque justamente ese premio es un reconocimiento a una trayectoria, pero también al impacto que esa trayectoria ha tenido en una comunidad en la que, cuando comenzaste, admirada y querida Carmen Aida, las condiciones en relación con los derechos humanos eran muy adversas, en Sinaloa y en el país en general. Hoy, todos podemos hablar de derechos humanos y podemos ser muy enfáticos, y muy enérgicos, y muy exigentes, sí, pero no corremos el riesgo de sufrir alguna consecuencia adversa por parte del poder público en la medida que seamos voceros decididos de los derechos humanos. Pero cuando Carmen Aida lo comenzó a hacer, sí que se corrían riesgos. Y se corría además un peligro importante, el de la incomprensión. Porque además eran pocos los que secundaban de manera pública la exigencia por esa defensa de los derechos humanos. Yo solo quiero hacer ante ustedes una petición a Carmen Aida. Creo que todos nos veríamos beneficiados, como sinaloenses, como ciudadanos, por supuesto también como amantes de nuestra historia y como personas deseosas de conocer cómo se ha forjado nuestra sociedad moderna, si le pedimos a Carmen Aida que haga una selección, digo selección porque su producción es muy amplia, pero que recoja lo que considere sus textos emblemáticos para que sean publicados y para que sean leídos por esta nueva generación de sinaloenses y de mexicanos. Porque así podremos ver cómo nos encontrábamos en los inicios de tu labor periodística, que fue llena, que tuvo muchísimos éxitos, como los sigues teniendo, admirada Carmen Aida. Pero vale la pena que, no solo como homenaje a quien los escribió, sino como orientación que nos permite tener un referente a los que totalmente seguimos pensando en estos temas, como es la propia Carmen Aida. Por una importante razón, amigas y amigos, porque si no tenemos elementos de cotejo, será difícil que podamos apreciar qué tanto hemos avanzado. Y también será difícil prever qué tanto tendremos que avanzar y fijarnos las siguientes metas. Ninguna sociedad, ninguna comunidad, ningún grupo, ninguna persona puede proceder sin metas. Pero
solamente podemos trazarnos esas metas a partir de que sepamos de qué punto estamos arrancando. Te diré como, y perdonen que haga en esto un sesgo publicitario, diré que siempre hay que tener un punto de partida. Algunos queridos colegas se me entenderán, y es que el próximo lunes vamos a presentar un documento que se llama así, punto de partida en México. Porque solo podemos tener las metas de llegada si sabemos cuál es nuestro punto de partida. Y vale la pena, en ese sentido, Carmen Aida querida, que veamos de dónde venimos y de no hace mucho tiempo, para que podamos en ese caso constatar que sí, que hemos avanzado mucho. Esto es indiscutible. Negar los avances es sembrar el escepticismo, porque parecería que siempre estamos comenzando o que nunca hemos conseguido avanzar. Y esto no es así. Llevamos muchos comienzos, también llevamos muchos tropiezos acumulados, pero sin duda, si hacemos un corte en el tiempo y comparamos grandes etapas, veremos que si nos comparamos en el México de hoy con el México de hace un año, veremos que nuestra situación tal vez no haya mejorado, e incluso se puede haber deteriorado. Pero si comparamos el México de hoy con el México de hace 50 años, veremos incuestionablemente que nuestra situación general es mejor. Y lo que debemos pensar es que los tramos en los que sea posible hacer comparaciones ventajosas tienen que irse acortando. No tenemos que pensar en hacer comparaciones en términos de decenios o en términos de siglos. Lo que querremos hacer en el futuro es comparaciones en términos de años. Es decir, este año estamos mejor de lo que estaba y estábamos hace un año. Puede ser una utopía, pero hay que intentarlo. Y si no lo conseguimos como registro en cuanto a un avance cada año, pues por lo menos busquemos metas que sean asequibles y que estén dentro de nuestras posibilidades generacionales. Sin duda, las generaciones que vengan se encontrarán en mejores condiciones que las nuestras, pero lo que importa también es que la nuestra misma disfrute de los avances que merece. Ayer comentaba, Mario Niebla me hizo el favor de indicarme unas fuentes importantes de información basadas en inteligencia artificial. Mario es uno de nuestros políticos que no solo trabaja y piensa en política, es un personaje que está también involucrado en el conocimiento de las altas tecnologías de nuestro tiempo, está familiarizado con ellas y ayuda también a su difusión. Y comentábamos que el mundo que habrá en el año 2023 no tendrá nada que ver con el mundo en el que estamos habitando nosotros. Estoy seguro de que será para bien, porque ciertamente los avances tecnológicos, los avances mediáticos, tienen importancia en cuanto a generar ventajas, pero también tienen desventajas, y a eso voy a entrar en materia, porque uno de ellos justamente es el de las redes, algo con lo que están muy vinculadas la mayor parte de las personas que nos acompañan, porque son personas que conocen la función de los medios, no solo de los medios tradicionales, sino de los nuevos medios de comunicación a los que denominamos genéricamente redes. Agradezco muchísimo, pues, amigas, amigos, que me permitan estos minutos para reflexionar con ustedes. He tenido la oportunidad de saludar a la mayor parte de quienes llegaron, no solo saludé personalmente a algunas de las personas que hablaré después, pero a cada quien le he agradecido su presencia porque me estimula. Reflexionar en voz alta siempre es arriesgado, pero hacerlo en un medio y en un entorno amistoso y tolerante como el que ustedes me ofrecen, me da una gran tranquilidad y una gran seguridad. Porque no diré nada que ustedes no sepan, incluso mucho mejor que yo,
y no diré nada que ustedes no hayan o estén viviendo. Simplemente trataré de sistematizar cuál es la situación en la que nos encontramos en este momento, en esta relación que denomino derechos humanos y política. Y la reflexión, como dije desde un principio, está pensada en Carmen Aida y en lo que representa como una de las personalidades que simbolizan la rectitud y la inteligencia y la cultura en el ejercicio mediático, en la radio, en la prensa, en la televisión, en las redes. Y muchas de las personalidades que están involucradas en ese quehacer nos acompañan hoy. Muchas gracias por su presencia. Bien, y voy a hablar ante expertos en derechos humanos. Si vemos el contexto de un Estado constitucional, encontraremos que son muchos los elementos que lo constituyen. Uno de ellos, sin duda, es el que se refiere a derechos humanos. Esta gran aportación se fue consiguiendo a lo largo de los siglos. Digamos que la primera gran aportación en materia de derechos humanos se produjo con la Revolución Gloriosa de 1688-89 en de lo que hoy es Reino Unido, en Inglaterra. Porque allí, por primera vez, se planteó que el órgano que estaría incumbido de la defensa de las libertades sería el Parlamento, y que esa defensa la llevaría a cabo ante el monarca. Y sin duda marcó un inicio de un proceso que todavía en el siglo XXI está inconcluso, incluidos los países que más lo auspiciaron en aquel momento. ¿Por qué digo eso? Porque en la Inglaterra de nuestro tiempo, uno de los grandes problemas en materia de derechos humanos es el respeto por la integridad, no solo física, sino fundamentalmente moral, de los inmigrantes. Y eso que ahora el primer ministro es hijo de inmigrantes. Pero el cierre de las fronteras británicas para la inmigración es un baldón para un país que se caracterizó por ser el primero que habló de tolerancia en materia religiosa, el primero que planteó el ejercicio de las libertades públicas en materia de expresión, el primero que sostuvo la necesidad de controlar las funciones de gobierno por parte del Parlamento para que no se excediera en sus atribuciones y no actuara de manera arbitraria. Eso desde el siglo XVII. Después de eso, se produjo una revolución, digamos una serie de micro-revoluciones que son poco registradas, que no son tenidas tan en cuenta como los grandes episodios de la Revolución Gloriosa o el mismo episodio de la Revolución Francesa. Pero resultó que a partir de la Revolución Inglesa, las colonias inglesas en Norteamérica comenzaron a desarrollar sus propios sistemas constitucionales y sus propias estructuras de defensa de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Esta revolución, repito, se dio en etapas cortas y en lugares de poca resonancia. Le llamo por eso micro-revoluciones, pero se fueron dando a lo largo de todo el siglo XVIII. De manera que cuando llega la independencia de Estados Unidos, la Constitución de Estados Unidos y las primeras reformas a la Constitución de Estados Unidos que establecen justamente los derechos fundamentales, los derechos humanos dentro de la Constitución, las 10 primeras enmiendas, ya ese país estructurado hasta entonces por una pluralidad de colonias ya tenía una profunda experiencia
Declaración de los Derechos Humanos en 1780, de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, ya había mucha experiencia acumulada, ciertamente en regiones muy restringidas. Otro tanto se había dado en otro país que pasa inadvertido para la mayor parte de quienes estudiamos estos temas, que es lo que hoy constituye Países Bajos, que desde el siglo XVII también esos Países Bajos se organizaron como provincias unidas en lo que hoy es Holanda y parte de Bélgica. Y una de las características de esas provincias unidas fue haber generado un sistema de defensa de derechos que ha tenido una enorme repercusión en el mundo, pero que no se identifica a Países Bajos como el lugar de oriundez de esos procesos. Los jurados colectivos surgieron ahí. Los sistemas de enjuiciamiento por precedente surgieron ahí. Quienes los llevaron a Estados Unidos no fueron los ingleses, fueron los neerlandeses. Los primeros grandes juicios por estas características se dieron en lo que era la Nueva Holanda y hoy es la Nueva York, o sea, en Nueva York. Bueno, simplemente hago esto para que se vea que es, me refiero a esto porque se ve que es un proceso acumulativo, pero acumulativo además con un impacto político importante. Se identifica la independencia de Estados Unidos con la búsqueda de autonomía en cuanto al ámbito fiscal. Y se acuñó una expresión conforme a la cual en inglés decía no taxation without representation. Esto es, no pagaremos impuestos si no tenemos representación. Y es que a las colonias se les había negado representación política en el Parlamento británico. Justamente haber visto ese error en el siglo XIX, perdón, en el siglo XVIII, dio lugar a que muy pocos años después España corrigiera. Y por eso, en la Constitución española de Cádiz, la Constitución de 1812, se establecieron cortes con la participación de diputados americanos, o sea, del continente americano, y en la elaboración de la propia Constitución participaron los diputados de México y de Perú, que eran los dos grandes virreinatos, también de Argentina, que ya estaba bajo virreinato, de Granada, que era Colombia, de Centroamérica, que formaba parte de la, políticamente hablando, de México, de México, pero la representación americana fue la que consiguió la Constitución de Cádiz establecer nada menos que el concepto de que la soberanía corresponde a la nación, al pueblo. Bueno, fue un cambio de estrategia que tampoco le dio resultado, pues la inercia independentista iba por otro lado. Pero cuando yo me refiero al caso de Estados Unidos, y lo quiero vincular con el tema de derechos humanos que estoy comentando, el proceso fue otro. El detonante aparente de la revolución de independencia pudo haber sido el caso que se dio justamente en Nueva Inglaterra, en Boston concretamente, cuando se echaron a un cargamento de té. Perdonen ustedes, esta es una imperdonable omisión. No haber evidenciado como usted nos pide que hiciera. Bueno, sí, fue el episodio detonante. Pero ¿qué había pasado antes? Lo que había pasado es que cada colonia tenía su constitución. Y en cada constitución estaba ya establecido el elenco de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Y en cada estado o colonia había un pequeño parlamento. De manera que ya la práctica política de los parlamentos y la defensa de derechos vigentes
fueron generando, en contraste con la metrópoli, una necesaria inercia separatista que culminó con la independencia de Estados Unidos. Como se puede ver, los derechos humanos asociados con los procesos políticos, en este caso, entraron en sinergia con la acción de los parlamentos locales y produjeron procesos de independencia política. Esa es la trascendencia que tienen los derechos humanos. Vengámonos a nuestro tiempo, vengámonos a México. En el ámbito concreto, y es al que quiero hacer especial referencia, del ejercicio periodístico. Y muchas de las personas aquí presentes tienen esa experiencia y lo saben. México es uno de los países que más sufre en este momento en el planeta. Sobre esto, además de haber hecho una sugerencia de un libro que recoja los múltiples reportajes y ensayos de Carmen Aida, por uno de los que ella seleccione como los más representativos de su pluma, creo que también valdría la pena, y lo digo ante comunicadoras y comunicadores, que se hiciera un reporte, ya no el reporte, porque los hay reportes internacionales sobre los episodios de tragedia en cuanto al acoso al periodismo en México, sino que en concierto con los comunicadores de los estados del país se formule un informe de lo que ha ocurrido hasta este momento en el siglo XXI en México con los comunicadores. Porque también ese será un elemento de referencia que nos permitirá saber en algún momento cuando comenzamos a invertir el proceso y comenzamos a establecer mecanismos de recuperación para el ejercicio verdaderamente libre de la comunicación en el país. Es una sugerencia que hago respetuosamente a las queridas y queridos amigos que están involucrados en los medios y que nos acompañan. ¿Por qué planteo esto? Porque miren ustedes, los mecanismos de defensa, y está aquí uno de los expertos y que justamente tiene a su cargo la tarea de defender nuestros derechos humanos en Sinaloa, pero la construcción de los derechos humanos hasta este momento ha consistido en ver como adversario de los derechos humanos al Estado. Esta es, y por eso esa larga referencia, no crean ustedes que fue simplemente para irme hasta los orígenes, como muchas veces hacemos cuando trazamos otro tipo de estudios. No, lo hice para subrayar que en su origen, en el siglo XVII, los derechos humanos tuvieron que ser construidos ante, como elemento de defensa ante el único adversario identificable en ese momento. Y esto se reprodujo en el siglo XVII primero, en el siglo XVIII después, en el siglo XIX, en el siglo XX, pero lo curioso es que estamos en el XXI y seguimos teniendo el mismo concepto. Y ahí estamos equivocados. ¿Por qué? Porque se dio un giro importante que comenzó y es explicable, comprensible que haya sido ahí, en Alemania, en la década de los 50, en 1950, 55 o 56. Se dio un caso de un cineasta que vio afectados sus derechos en cuanto a expresión por parte de la compañía productora de la película que dirigía. Y el Tribunal Constitucional alemán acordó por primera vez en la historia de los derechos humanos que los derechos humanos también son violables por parte de particulares, no solo por parte del Estado. Efectivamente, si un empresario limita el derecho de expresión de alguien que está contratado
contratado para la realización de una película está afectando su derecho de expresión, su libertad de expresión, pero no es Estado, es particular. Y a eso llamaron los alemanes Drittmittel, protección horizontal de los derechos humanos, ya no solo vertical. Esto luego se trasladó muy rápidamente, tuvo efectos en Argentina, y en los años 60 también en Argentina. La Corte Argentina encontró, en el caso Cot, que había afectación de los derechos humanos por particulares, y se ha generalizado esta concepción de los derechos humanos, pero todavía no llega a México. En México, las acciones denunciables ante las comisiones de derechos humanos, tanto estatales como nacionales, son las cometidas por el poder. En materia de amparo se quiso avanzar un poco para permitir el amparo contra particulares y quedó, digámoslo en términos jurídicos, en grado de tentativa. Tampoco se ha conseguido. Pero si vemos lo que está pasando en el mundo, encontraremos que en Japón hay protección contra particulares, en Estados Unidos hay protección contra particulares, en Europa, ya en toda Europa hay protección contra particulares, en nuestra América lo tienen contemplado como decisión de Estado, como práctica normativa. Colombia, Argentina, Uruguay, de manera que estamos comenzando a entrar en rezago. Pero, fíjense ustedes, que no solamente se trata hoy de la potencial violación de derechos humanos por parte de los particulares, sino por parte ya de entes que actúan con poderes paraestatales. Hoy nos encontramos en México con la circunstancia de que hay fuerzas paraestatales, si les llamo así, o también podríamos hablar de una especie de Estado paralelo, que es mucho decir, que ya está imponiendo acciones de carácter paratributario. Se llama extorsión, lo que es el derecho de piso, entre otros casos. Nosotros, cuando somos objeto, esto pues ha sido tema de algunas conferencias justamente en la Libre de Derecho, cuando somos objeto de una exacción tributaria, podemos recurrirla por el mediante el amparo. Pero lo que hoy tenemos ya como un fenómeno normalizado en el país es la exacción por parte de grupos delincuenciales que imponen una verdadera gabela a millares, a millones de mexicanos, y contra los cuales no existe recurso, ni siquiera el de contar con el apoyo del Estado. ¿Cómo razonó la Corte alemana y cómo razonaron después las Cortes en Italia, en España, en Estados Unidos, antes de llegar a la regulación formal de los derechos contra particulares, de la defensa de los derechos humanos contra particulares? Fue de una manera muy sencilla. Se dijo, si a la persona A la ha afectado impunemente en sus derechos la persona B, es porque la persona C, llamada Estado, no actuó adecuadamente. De manera que la protección acabó siendo finalmente contra el Estado, fue oblicua, pero era porque no había defendido el Estado a un particular frente a otro particular. ¿Y hoy qué nos está pasando, amigas y amigos? Nos está pasando justamente eso, que aquel que
tiene como función natural, originaria, la defensa de nuestros derechos, los tiene olvidados y no actúa para defendernos de la acción delincuencial que viola cotidianamente los derechos prácticamente de todos los mexicanos. Perdón, rectifico, nada de prácticamente, de todos los mexicanos. ¿Por qué? Porque a algunos los secuestran, a muchos los extorsionan, pero a todos los intimidan. No hay nadie en esta sala y no hay nadie en el país que esté al margen del miedo en diferentes proporciones con relación a la acción de los delincuentes. Todos lo sabemos. Los más jóvenes tienen padres y abuelos, los más viejos tenemos hijos y nietos, y todos tenemos amigos y compañeros y familiares, y todos sin excepción, lo puedo decir así, si hay alguien que me escribe, por favor, déjenmelo saber. Todos tenemos siempre algún nivel de preocupación, cuando no de temor, por la integridad de nuestros familiares, nuestras amistades, de nuestros compañeros de trabajo o de nuestros conciudadanos de la fiesta de agua. Bueno, eso quiere decir que todos, 130 millones de mexicanos, somos víctimas en diferente escala de un mismo proceso, de un mismo fenómeno. ¿Y qué hace el Estado? Pues el Estado se ha caracterizado por la permisión y se ha caracterizado por la acción de la inacción. Y lo que tenemos en el país es un fenómeno generalizado de impunidad, y la impunidad es la que alimenta el desarrollo decidido de la delincuencia en perjuicio de nuestros derechos humanos. De suerte que, queridas amigas, queridos amigos, sí, tenemos un instrumento, sobre todo a partir de la reforma de 2011, conforme al cual México cuenta con uno de los mejores instrumentos normativos en materia de derechos humanos. Ya no solo aplicamos la Constitución, sino que aplicamos los tratados internacionales. Y además establecimos preceptos y principios tan importantes como, por ejemplo, el de la universalidad de los derechos humanos. Aquello que tiene un grupo se puede y debe extender a todos. El de la progresividad de los derechos humanos. No es necesario que la propia Constitución produzca nuevos derechos. No es necesario que a través de los tratados internacionales se garanticen nuevos derechos. Si en Sinaloa el Congreso del Estado encuentra un nuevo resquicio para la creación de un nuevo derecho, a ese derecho se hacen acreedores los del resto de los estados del país por el principio de universalidad y progresividad. Bueno, no hay nada que objetar en el caso de la construcción normativa de los derechos humanos de 2011 en México. Quien lea nuestra Constitución, y si la leen en Dinamarca, o si la leen en Paraguay, o si la leen en Finlandia, dirán qué envidia nos dan los mexicanos. Así, envidia. ¿Puede ser envidiable nuestro estado, nuestra situación? Evidentemente no. Se da una gran disimilitud entre lo que prescribe la norma y lo que ocurre en la normalidad. Y ese es el tema de la política, y ya con esto voy a concluir, porque Carmen Aida me dijo que hablara 40 minutos y llevó 41. Quiero solamente decirles que sí soy consciente de que me estoy excediendo, porque lo estoy viendo aquí, pero si ustedes me permiten unos minutos más, Carmen Aida, si me autorizas, quiero decir dónde está el frente. Voy a hacer así mucho más breve, porque he hablado mucho del tema de la construcción de los derechos humanos y muy poco de esta relación que quiero subrayar con la
¿Dónde está el fallo, amigas y amigos? A ver, no es como se dijo hace muchos años. Era sobre todo una especie de bordón durante el periodo porfiriano para justificar la dictadura. Que los mexicanos no estamos hechos para la democracia. Por supuesto que no estamos. Hoy el problema es, los mexicanos estamos hechos para la justicia. Pues por supuesto que sí. Vamos, el género humano es el mismo donde se quiera. Lo mismo en Noruega que en Tanzania. Lo que varían son las condiciones culturales y las decisiones políticas. Ahora, las condiciones culturales tienden a homogeneizarse. Y aquí hay que dar nuevamente un reconocimiento a la función de los comunicadores. Los comunicadores, o entonces nada más periodistas, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, digo XVIII que fue cuando comienza en algunos países europeos la prensa periódica, se caracterizaron por ser los defensores de las libertades y lo siguen siendo en nuestro tiempo. Ese es un mérito que ya no se les puede regatear, que se les agradece, que es por el que se les aplaude y por el que se les reconoce. Pero hoy hay otro mérito. Son los promotores de la igualación a través de compartir información. Esto lo he platicado también mucho contigo, Mario. Hoy estamos enterados de lo que pasa en cualquier parte del mundo y en cualquier parte del mundo están enterados de lo que nos pasa a nosotros. Por tanto, además de ser los defensores de las libertades públicas, son los promotores de la comprensión y de la diseminación y de la homologación cultural en el planeta. Que eso lo hacen ustedes, radio, televisión, redes, medios impresos. Y esta homologación de la información, esta forma de compartir los procesos culturales, es lo que nos permite ver dónde funcionan mejor los derechos humanos y dónde, como en el caso mexicano, estamos padeciendo lo que sufrimos. Para la defensa articulada y eficaz de los derechos humanos, hay esencialmente dos grandes vectores. Uno que se llama justicia y otro que se llama política. En materia de justicia tenemos déficits enormes en el país. Y en materia de política padecemos no déficits, sino ausencias completas. ¿Qué pasa con la justicia? A ver, miren ustedes. Hay una organización para la cooperación y el desarrollo económico, OCDE. No me voy a referir al total del planeta, a los 193 países que figuran dentro de las Naciones Unidas, nada más a los cerca de 40, alrededor de 40, porque son 41, 42, ya que tiene información podría decir por ahora, pero por ahí hay, que son los países de mayor desarrollo económico del planeta. Bueno, en esos países, el número de jueces por 100.000 habitantes, la media del número de jueces por cada 100.000 habitantes es de 21. Habida cuenta de que, por ejemplo, en Alemania son 32 y en los países escandinavos 28. Pero lo que pasa es que la media baja, porque en México son 5. Es el más bajo de todos los países. No baja solo por México. Digamos, en España son 21, en Colombia, que está en la OCDE, son 12, pero en México son 5, menos de la
Colombia, menos de la mitad que en Paraguay, que en Uruguay, la quinta parte de Costa Rica. En Costa Rica son 26 jueces por cada 100.000 habitantes. En México, sí. A ver, podemos exigir que un aparato de justicia que presenta esa desproporción sea mínimamente eficiente y que disminuya de alguna forma la impunidad. Bueno, evidentemente, la respuesta es el amigo, porque es natural. Pero no solo eso. En esos 40 países de la OCDE, el único que no tiene Ministerio de Justicia o Secretaría de Justicia se llama, ¿cómo creen que se llama? México. Ahora sí, permítanme decir, de los 193 países de las Naciones Unidas, 173 tienen Ministerio de Justicia, solo 20 no tienen Ministerio de Justicia. ¿Y qué significa no tener Ministerio de Justicia? A ver, ¿qué pasaría si no tuviéramos Ministerio de Educación, o de Salud, o de Agricultura? Pues no habría política de salud. Y bueno, tampoco el hecho de que haya Secretaría de Salud garantiza que haya política de salud, nos consta. Pero, en fin, es un requisito para que haya política de salud que haya alguien que la haga. Si no la hace, pues ese es otro problema. Ese es el problema político al que me voy a referir a continuación. Pero cuando no hay ni siquiera Secretaría de Justicia, esto es, cuando no hay una entidad que identifica cuáles son los efectos de las normas, o sea, que hace la evaluación de la funcionalidad de la norma, pues ¿qué podemos esperar? Cuando no hay una planificación de cuánto va a invertir el Estado Nacional en justicia, ¿qué puede ocurrir? Hay una entidad que sabe cuánto va a invertir en educación, que sabe cuánto se va a invertir en salud, que sabe cuánto se va a invertir en promoción industrial, en desarrollo agropecuario, pero no lo hay en cuanto a justicia, nada menos en cuanto a justicia, amigas, amigos. Entonces, ¿qué podemos esperar? Pues lo único que podemos esperar es lo que estamos recibiendo, no podemos recibir otra cosa. Sí, bueno, podría dar muchos otros argumentos, pero y en cuanto a la necesidad del Ministerio de Justicia, porque tienen muchas funciones. Pero fíjense ustedes, el gran problema, hay Estado político. Todos los gobiernos, y todos los que lo han precedido, han creído que la justicia y la seguridad es una cuestión de policías. Pero lo peor no es eso. Lo peor no es que ellos lo crean así. Lo peor no es que crean que con reuniones a las 6 de la mañana ya está resuelto el tema del país. Lo peor es que nos lo hemos creído nosotros. Y ahí está el tema. Si no rompemos esa inercia social y si no aprovechamos este gran trabajo que hacen los comunicadores y las comunicadoras del país, para que sepamos lo que se hace en otros lugares, por qué en otros lugares tienen éxito, y que no depende de que los mexicanos no estamos hechos para la democracia, pues ya demostramos que sí, o que los mexicanos no estamos hechos para la justicia, porque podemos demostrarles que sí estamos hechos para la justicia. Lo que tenemos que ver es que nuestro problema de fondo está en la política. ¿Por qué en la política? Porque cuando los funcionarios no dan resultado en todas las democracias, se van, algunos a su casa y otros a la calle, ya depende del destino que cada uno tenga, pero se van del poder. Y no se van del poder porque pierdan las elecciones, se van del poder porque lo determina la representación nacional en el momento en que la representación nacional dice basta. En las elecciones somos nosotros los que decidimos, pero entre elección y elección tiene que haber alguien que decida por nosotros. Y eso se llama
representantes de la nación, uno de los mejores que hemos tenido en la historia de Sinaloa, se llama Mario Nieves. Pero ahora no lo quieren de representante, porque ya saben cómo se las gasta cuando nos representa. Bien. Rousseau dijo, refiriéndose a las elecciones, Rousseau era un partidario de la democracia directa, luego cambió, pero en el trato social, pero decía, las iglesias creen que son libres, porque de tanto en tanto votan por sus nuevos amos, y tienen un día de libertad y todos los demás de subordinación. Y tenía razón, porque el Parlamento estaba muy vinculado con los intereses monárquicos. Abogaba por la representación, por la participación directa. Pero un buen día, el gobierno polaco le pidió que hiciera la evaluación del proyecto de constitución para Polonia. Él había pensado en la democracia participativa, pero en Suiza, y más correctamente en Ginebra, su cantón. Pero cuando tuvo que estudiar la Constitución polaca, que preveía sistemas representativos, dijo, tiene razón, depende de la magnitud demográfica y territorial del Estado, y aceptó, nada más que eso, muchísimos partidarios de los sistemas participativos directos lo ocultan y se quedan con el Rousseau del contrato social, pero no del Rousseau que hizo los comentarios en la Constitución de Polonia. Y dice, sí, el sistema representativo es funcional, allí donde se necesita. Concluyo. Si no fortalecemos el sistema representativo, ¿qué pasa? Que entonces somos esos ilusos ingleses, y podría decirse entonces ahora pobres mexicanos que se creen libres cada vez que eligen un nuevo amo. Y entonces nuestra libertad política se ejerce el primer domingo de junio de cada 6 años y se acabó el tema. Ahora, ¿esa es una democracia? Evidentemente no. En una democracia los ciudadanos eligen cada vez que les toca. Por cierto, elegir cada 6 años presidente me sigue pareciendo un disparate y lo tengo publicado. Ya somos de los muy pocos países donde los gobiernos duran 6 años. Son pesadísimos. Los gobiernos tienden a acortar sus periodos. Cuando De Gaulle elaboró la Constitución de 1958 en Francia, el periodo era de 7 años. Lo han venido bajando y actualmente es de 5. Cuando Pinochet le heredó su Constitución, o se le impuso a los chilenos, el periodo era de 8 años. No han cambiado de Constitución, aunque lo han intentado, como lo sabemos, pero ya el periodo es de 4. Aquí es de 6. Las razones son otras y en algún momento me referiré a esto, y si me invitas otra vez, Carmen, ahí hablamos de eso. Ya no lo voy a hacer ahora porque estoy ya casi una hora, perdonen ustedes. Pero concluyo, como les decía, el problema ¿por qué es político? Porque mientras solo tengamos una democracia en la que somos titulares del poder por un día cada 6 años, estamos perdidos. Para ser titulares del poder todos los días, necesitamos que sean nuestros representantes políticos los que actúen. Si los representantes políticos pudieran evaluar la política de seguridad y de justicia en el país, ya no estarían en funciones de seguridad los que están hoy, o no habrían estado los que estaban hace 6 años, o los que estaban hace 12 o 18. Pero lo que sucede es que la decisión de quiénes actúen y cómo actúen la toma una sola persona. Como en las viejas monarquías, les iba muy bien a los países cuando tenían un monarca ilustrado. Que bien les fue cuando tuvieron, a pesar de ser un monarca absoluto, cuando tuvieron a Luis XIV. Pues sí, fue el gran promotor de la integración territorial de Francia, entre otras cosas, y de la profesionalización del ejército, entre otras cosas, para no depender de los bienes feudales. Pero qué mal les va cuando lo que tienen, o cuando lo que tenían en
en Francia, o en España, o en Inglaterra, era un bobo. Porque si era brillante, pues grandes hazañas. Pero si era un bobo, pues grandes fracasos. Pero resulta que nosotros lo que tenemos, amigas y amigos, es un monarca. Constitucionalmente hablando, no es una expresión peyorativa. Cambiemos el régimen monárquico de México. Hagámoslo de veras un régimen republicano. Y hagámoslo de veras un régimen democrático. Y eso solo ocurre cuando los congresos, es decir, cuando los representantes de la nación actúan como eso, como los representantes de todos los días de los ciudadanos para tomar las decisiones que los ciudadanos deben tomar todos los días, no cada 6 años. Y entonces, por eso, Carmen Aida, quise ofrecerte esta reflexión con enorme cariño, con enorme admiración y con enorme gratitud para decirles, sí tenemos salida, pero la salida no es que hagamos más academias de policía o que les paguemos más a los policías o que tengamos más policías. No. La salida es todo eso, sí, mejores policías, más policías, mejor estimulados policías, pero también más jueces y mejores jueces, y también, sobre todo, mejor sistema representativo, para que todos los días sean nuestros representantes los que digan, en nombre de los representantes de México, reprobamos lo que se está haciendo en salud, o en educación, o en seguridad, o en lo que toque, y viceversa, que también puedan decir, y ojalá que así ocurra, los representantes de la nación aplaudemos y damos nuestra confianza a los que están liberando al país de la esclavitud a la que lo tienen sometido.